Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante vida de Mahatma Gandhi, una figura icónica pero cuya historia a menudo se simplifica. Sí, a veces la historia se queda en la superficie. Exacto. Y para esta inversión, nos basaremos en extractos de su página de Wikipedia en español. Interesante. La idea es ir más allá de la típica biografía. Profundizar. Sí, profundizar en su complejidad. Descubrir detalles que desafíen nuestras ideas preconcebidas sobre Gandhi. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por su infancia. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Sabemos que nació en Porbandar, India, en 1869. Ajá. Pero ¿qué sabemos de sus primeros años? Bueno, Gandhi creció en el seno de una familia de comerciantes Ah. con una madre profundamente religiosa Mm, y vegetariana. Desde pequeño aprendió el respeto por todos los seres vivos, la importancia del vegetarianismo y la tolerancia hacia otras religiones. interesante. Estas enseñanzas fueron el germen de su filosofía posterior. Es curioso cómo esas primeras experiencias pueden marcar a una persona. ¿Y qué hay de su matrimonio? Sabemos que fue arreglar. ¿Sí? A los 13 años. Sí, con Kasturba Makarshi. A los 13 años. Un hecho que hoy nos puede parecer chocante, Claro. pero era una práctica común en la India de aquella época. Ah. Después sus estudios de Derecho lo llevaron a Inglaterra, un viaje que seguramente amplió su visión del mundo. Inglaterra, la potencia colonial que dominaba la India en ese momento. Claro. ¿Cómo crees que esa experiencia influyó en él? Sin duda, observar de cerca el funcionamiento del sistema británico debió de ser crucial para su desarrollo político. Aunque inicialmente admiraba la cultura occidental, pronto se enfrentó a la discriminación racial, algo que marcaría un punto de inflexión en su vida. Hablemos de esa etapa en Sudáfrica, Ah, un periodo fundamental para su transformación. exactamente. Llegó a Sudáfrica en 1893 para ejercer como abogado, Venga, pero se encontró con una sociedad profundamente racista. racista. Un incidente en un tren, apenas 2 meses después de su llegada. Lo cambió todo. El famoso incidente del tren. Podemos profundizar en él. Por supuesto, a pesar de tener un billete de primera clase, fue obligado a bajar por ser de color. Lo relegaron a un vagón de tercera clase, simplemente por el color de su piel. Esa humillación encendió en él la llama de la lucha contra la injusticia. Es impactante cómo una experiencia tan personal puede desencadenar un movimiento de tal envergadura. Totalmente. Este incidente, junto con otras experiencias de discriminación racial en Sudáfrica, impulsaron su activismo. Comenzó a luchar contra las leyes discriminatorias que oprimían a la comunidad india, utilizando la resistencia pasiva y la desobediencia civil como herramientas. Así nació el concepto de Satyagraha. Satyagraha, una palabra que resuena con fuerza. ¿Podrías explicarnos su significado para que nuestros oyentes lo comprendan plenamente? Satyagraha significa fuerza de la verdad. Es una filosofía de resistencia no violenta que se basa en la convicción de que la verdad prevalece sobre la injusticia. Para Gandhi, la Satyagraha no era una mera táctica política, sino un modo de vida. Es decir, no se trataba solo de protestar, No, sino de vivir de acuerdo a la verdad, incluso frente a la opresión. Exactamente. La Satyagraha implicaba una profunda transformación personal, un compromiso con la no violencia en todos los ámbitos de la vida. Esa lucha en Sudáfrica duró 7 largos años, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos destacar de ese periodo? Fueron 7 años de lucha constante, durante los cuales miles de indios fueron encarcelados. Incluso Gandhi mismo. Vaya. A pesar de la represión, la Satyagraha demostró su eficacia. La comunidad internacional comenzó a prestar atención a la situación en Sudáfrica y finalmente el general Smuts se vio obligado a negociar con Gandhi. Increíble. Es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la resistencia pacífica pueden lograr cambios significativos. Sin duda. Y es importante destacar que la filosofía de la no violencia de Gandhi no surgió de la nada. Bebió de diversas fuentes que nutrieron su pensamiento. Eso me interesa mucho. ¿Qué fuentes inspiraron a Gandhi en su camino? Por un lado tenemos la sabiduría ancestral de la Bhagavad Gita, un texto sagrado hindú que le enseñó sobre el deber, la rectitud y la importancia de actuar sin apego a los resultados. La Bhagavad Gita es una obra rica en enseñanzas espirituales. ¿Qué otras influencias podemos mencionar? Gandhi también se inspiró en pensadores occidentales como León Tolstoy, Tolstoy. el escritor ruso que abogaba por el anarquismo cristiano y la no violencia. Tolstoy, una figura imponente en la literatura rusa. Sorprendente descubrir esa conexión. La correspondencia entre Gandhi y Tolstoy fue muy significativa. Ambos creían en la fuerza del amor y la resistencia pacífica como armas contra la injusticia. Es fascinante cómo Gandhi supo integrar ideas de diferentes culturas y tradiciones. Así es. Otro autor que influyó en Gandhi fue Henry David Thoreau. ¿Thoreau? El filósofo estadounidense conocido por su ensayo Desobediencia Civil, donde defendía la resistencia pacífica frente a leyes injustas.
Thoreau, el defensor de la vida sencilla y en armonía con la naturaleza, Gandhi supo construir su propia filosofía a partir de ideas de diferentes partes del mundo. Exacto. Y hablando de visiones del mundo, también es importante mencionar su relación con el movimiento sufragista, que en esa época cobraba fuerza en Inglaterra. Las sufragistas mujeres valientes, que luchaban por el derecho al voto. ¿Qué opinaba Gandhi de su lucha? Gandhi admiraba su valentía, pero distinguía su resistencia de la sacera. Él creía que la resistencia de las sufragistas podía albergar odio, y la intención de hostigar al adversario, incluso ser un preludio al uso de la fuerza. Entiendo. Para Gandhi, la lucha debía ser pacífica en esencia, libre de cualquier sentimiento negativo hacia el oponente. Sí, la satyagraha se basaba en el amor, la no violencia absoluta y la búsqueda de la verdad. Una lucha desde el corazón, podríamos decir. Y con esta profunda convicción, Gandhi regresó a la India en 1915, listo para liderar el movimiento de independencia. Pero esa etapa la dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomemos nuestra inmersión en la vida de Gandhi. Tras su experiencia en Sudáfrica, regresó a la India en 1915. Un hombre transformado listo para liderar el movimiento de independencia. Sí, un Gandhi curtido en la lucha, con una filosofía definida. ¿Cómo fue su regreso a la India? Al regresar, adoptó la vestimenta tradicional india y un estilo de vida austero. Su enfoque ya no se limitaba a las leyes y los tribunales, sino que se expandía a la lucha por la libertad de toda una nación. Un cambio radical. ¿Y cómo comenzó a involucrarse en la política india? Inicialmente, intentó retomar el periodismo y la abogacía, pero Gopal Krishna Gokhale, un importante líder político, lo convenció de que se dedicara a asuntos de mayor envergadura nacional. Gokhale vio en Gandhi un potencial para liderar un movimiento que cambiaría el curso de la historia de la India. Y así fue Gandhi con su carisma y su mensaje de no violencia. Pronto se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Recorrió la India junto a su esposa Kasturba, conectando con la gente, comprendiendo sus problemas y difundiendo su mensaje. Fue un periodo de aprendizaje, de conectar con las raíces de su propia cultura y de preparar el terreno para la gran lucha que se avecinaba. Y en esa lucha hay un evento que destaca por su simbolismo y su impacto. La Marcha de la Sal en 1930. Sin duda. Un momento icónico en la historia de la India, Gandhi lideró una marcha de más de 300 kilómetros hasta la costa para protestar contra el impuesto a la sal impuesto por el gobierno británico. La sal. Un elemento básico para la vida. Se convirtió en un símbolo de la resistencia pacífica contra la opresión. ¿Puedes contarnos más sobre esta marcha? Fue una demostración impresionante del poder de la movilización popular. Miles de personas se unieron a Gandhi en su caminata hacia el mar, desafiando a la autoridad británica y reclamando su derecho a producir su propia sal. Gandhi, con su vestimenta sencilla, liderando una multitud que avanza con determinación hacia el mar, una imagen poderosa. La Marcha de la Sal no solo desafió al gobierno británico, sino que también inspiró a movimientos de resistencia pacífica en todo el mundo, como el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr. en Estados Unidos. La influencia de Gandhi trascendió fronteras. Su mensaje de no violencia resonó en muchos lugares del mundo. Efectivamente, la Marcha de la Sal es un ejemplo perfecto de cómo la no violencia puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Pero el camino de Gandhi no fue fácil. La Segunda Guerra Mundial pondría a prueba sus principios y generaría controversia. Un conflicto global que dividió al mundo, que también generó tensiones dentro de la India. ¿Cuál fue la postura de Gandhi ante la guerra? Al inicio abogó por la no violencia y la neutralidad hacia los británicos. Sin embargo, la decisión unilateral de Gran Bretaña de involucrar a la India en la guerra sin consultar a sus representantes causó una profunda indignación. ¿Y cómo reaccionó Gandhi ante esta imposición? Argumentó que la India no podía participar en una guerra que en teoría defendía la libertad democrática, mientras que a la propia India se le negaba esa misma libertad. Una postura coherente con su filosofía. La libertad no puede ser un concepto selectivo. Exacto. Sin embargo, esta postura no fue unánimemente aceptada. Surgieron voces críticas, incluso dentro del Congreso, que consideraban inmoral no apoyar a Gran Bretaña en su lucha contra el nazismo. Una disyuntiva moral compleja. ¿Cómo se desenvolvió Gandhi en este contexto? Gandhi se mantuvo firme en sus convicciones. Afirmó que la India no apoyaría la guerra a menos que se le concediera la independencia inmediata. Incluso llegó a decir que el movimiento independentista no se detendría, aunque se produjeran actos aislados de violencia. Para él, la opresión que sufría su pueblo era una forma de violencia aún mayor. Una postura radical, pero coherente con su principio de resistencia a la injusticia. ¿Cómo respondió el gobierno británico? La respuesta fue contundente. En agosto de 1942 arrestaron a Gandhi y a todo el comité del Congreso, lo que desencadenó una ola de detenciones y violencia. Otro capítulo de represión y sufrimiento para el pueblo indio. ¿Cómo vivió Gandhi ese periodo de encarcelamiento? Fueron 2 años de reclusión,
Un periodo marcado por la tragedia personal. Su secretario falleció poco después del arresto, y su esposa Kasturba murió tras 18 meses de encarcelamiento. Además, Gandhi contrajo malaria. Un periodo difícil marcado por la pérdida y la enfermedad. Finalmente, en 1944, fue liberado. El gobierno británico, temeroso de que su muerte en prisión desatara una ola de protestas incontrolable, decidió liberarlo. Su liberación no fue un acto de clemencia, sino una estrategia política. Con el final de la guerra, el Imperio Británico finalmente cedió y comenzó el proceso de transferencia de poder a la India. Un momento histórico que, sin embargo, estaría marcado por la tragedia de la partición. La partición de la India, un acontecimiento que dividió al subcontinente y que causó un inmenso dolor a Gandhi. Gandhi se opuso con vehemencia a la partición. Desconfiaba de la propuesta británica de compartir el poder con la Liga Musulmana, temiendo que la división del territorio agudizara las tensiones religiosas y condujera a un derramamiento de sangre. Gandhi, un defensor de la unidad y la fraternidad, veía con horror la posibilidad de una división. A pesar de su oposición, el Congreso, consciente de la creciente violencia entre hindúes y musulmanes, decidió aceptar la partición como la única forma de evitar una guerra civil a gran escala. Una decisión pragmática, pero que seguramente desgarró el corazón de Gandhi. Efectivamente, Gandhi vio la partición como una traición a su ideal de unidad. El día de la independencia de la India en 1947, no participó en las celebraciones y se recluyó en su residencia inmerso en un profundo dolor. Para él, la independencia había llegado a un precio demasiado alto, la división de su amada nación. Un final amargo para una lucha a la que dedicó toda su vida. Y trágicamente, ese final amargo aún le reservaba un último capítulo de dolor. Tan solo unos meses después de la independencia, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado. Un final trágico para un hombre que dedicó su vida a la lucha pacífica. Su asesino fue Nathuram Godse, un fanático hindú que le culpaba de debilitar al nuevo gobierno indio con su insistencia en la paz y la reconciliación con Pakistán. Sus últimas palabras, He Ram, una invocación al dios Rama, se convirtieron en un símbolo de su profunda espiritualidad y su entrega a la no violencia hasta el último aliento. Hasta ahora, hemos recorrido los momentos más destacados de su vida pública, sus luchas, sus victorias y sus derrotas. Pero Gandhi era mucho más que un líder político. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos las facetas menos conocidas de su vida, sus creencias personales y las controversias que lo rodean. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Mahatma Gandhi, un personaje que, como hemos visto, trasciende la figura de líder político. Hoy nos adentraremos en aspectos menos conocidos, pero igual de fascinantes, de su vida personal. Así es. Más allá de su activismo político, Gandhi desarrolló un profundo interés por la salud y el bienestar. Un interés que, como todo en su vida, estaba intrínsecamente ligado a su filosofía. Es interesante cómo incluso en temas como la salud, Gandhi buscaba la coherencia con sus principios. ¿Qué nos puedes contar sobre su visión en este aspecto? Gandhi era un firme defensor de la autogestión de la salud. Estaba convencido de que la mayoría de las enfermedades podían prevenirse y tratarse a través de una dieta equilibrada, remedios naturales y prácticas como el ayuno. Una visión que en aquella época, incluso hoy en día, podría considerarse radical. ¿Puedes profundizar en sus ideas sobre la salud? Claro, Gandhi criticaba la excesiva dependencia de los médicos y las medicinas, argumentando que en muchos casos estos no hacían más que enmascarar los síntomas sin abordar las causas reales de la enfermedad. Para él, la salud no era solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio físico, mental y espiritual. Veía el cuerpo como un templo que debía ser cuidado con respeto y atención, evitando excesos y buscando la armonía con la naturaleza. Y esa armonía con la naturaleza lo llevó a explorar diferentes tipos de dietas, ¿verdad? Sabemos que fue un gran defensor del vegetarianismo. Sí, Gandhi fue un vegetariano convencido, no solo por motivos de salud, sino también por convicciones éticas. Creía que el ser humano no estaba diseñado para consumir carne, y que esta práctica generaba un innecesario sufrimiento a los animales. Una postura que hoy en día cobra aún más relevancia, con el creciente debate sobre el impacto de la industria cárnica en el medio ambiente y el bienestar animal. Sin duda, Gandhi fue un pionero en este sentido. Experimentó con diferentes tipos de dietas vegetarianas, incluyendo el veganismo e incluso el frugivorismo, una dieta basada exclusivamente en el consumo de frutas. Para él, la alimentación no era solo una cuestión de nutrientes, sino también una forma de vivir en coherencia con sus principios de no violencia y respeto hacia todos los seres vivos. Fascinante Gandhi una vez más. Se adelanta a su tiempo y nos plantea reflexiones que siguen vigentes en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su imagen icónica, no podemos olvidar que Gandhi también fue un personaje controvertido. Su vida y sus acciones no estuvieron exentas de críticas. ¿Cuáles son las principales controversias que rodean su figura? Una de las críticas más recurrentes se refiere a ciertas actitudes racistas que manifestó en su juventud, especialmente durante su etapa en Sudáfrica.
En algunos de sus escritos de esa época, se refiere a la población negra con términos despectivos, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad. Entiendo. Es importante tener en cuenta el contexto histórico, pero eso no justifica el uso de un lenguaje discriminatorio. Hay otras controversias que debamos mencionar. Otro aspecto controvertido de su vida son sus experimentos con el celibato Gandhi, influenciado por la doctrina del Brahmacharya, que considera el celibato como una forma de purificación espiritual. Decidió practicar la abstinencia sexual a los 36 años. A pesar de estar casado, para poner a prueba su autocontrol, llevó a cabo una serie de experimentos que consistían en compartir la cama con mujeres jóvenes, incluyendo a algunas de sus discípulas. Unas prácticas que evidentemente han generado un fuerte rechazo y que son difíciles de comprender desde la perspectiva actual. Gandhi defendía que estos experimentos no tenían una connotación sexual y que los realizaba para fortalecer su resistencia a la tentación. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Muchos lo acusaron de manipulación y abuso de poder. Es un tema complejo y delicado, que sin duda empaña su imagen. A pesar de sus buenas intenciones, estas prácticas son inaceptables y nos obligan a cuestionar la figura de Gandhi con una mirada crítica. Así es, la vida de Gandhi, como la de cualquier personaje histórico, no se puede analizar en blanco y negro. Es un mosaico de luces y sombras, de aciertos y errores, que nos invita a la reflexión y al debate. Completamente de acuerdo. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la vida de Mahatma Gandhi. Un viaje fascinante a través de la historia, la filosofía, la espiritualidad y las contradicciones de un personaje que sin duda marcó un antes y un después en la historia de la India y del mundo. Gandhi nos dejó un legado complejo, que nos invita a la reflexión y al debate. Nos enseñó que la no violencia puede ser una herramienta poderosa para el cambio social, que la lucha por la justicia requiere valentía y determinación, y que la búsqueda de la verdad debe ser una constante en nuestras vidas. Sin embargo, también nos recordó que incluso los grandes líderes son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Es cierto, Gandhi no fue un santo, pero tampoco un demonio. Fue un hombre de su tiempo, con sus luces y sus sombras, que nos dejó un legado que debemos analizar con una mirada crítica y constructiva. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la fascinante vida de Mahatma Gandhi. Esperamos que este viaje les haya resultado tan enriquecedor como a nosotros. Les invitamos a seguir explorando su legado y a sacar sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Si te gustó este video y quieres más historias impactantes de crímenes reales, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Déjanos un comentario con tu opinión o sugiere el próximo caso que te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.